Buenas noches. Sí, esto es Teatro Crítico, miércoles por la noche, Oviedo Televisión. Observarán los telespectadores que hoy no estamos en el Fontán, pero sucede que la ciudad de Oviedo por el verano se llena de público y entonces se amontonaban en torno al plató que tenemos permanentemente en el Fontán, y hemos decidido retirarnos a un rincón de la sacristía aquí a hacer nuestra tertulia habitual. Hoy con Nuria Fernández, con Cristina Huelga y con Begoña Malgor. Aunque sea miércoles, pues el domingo sucedieron los hechos, el lunes fue la recepción triunfal en Madrid, el martes la jefatura del Estado y la jefatura del Gobierno los recibieron de forma protocolaria y solemne, y hoy hay que volver a comentar la segunda gran victoria de España en la Copa Europea después de aquella en época franquista, en el año 64, cuando el gol de Marcelino en el Santiago Bernabéu, 6 minutos antes del final, dio la victoria sobre la selección nacional rusa, o soviética, mejor dicho. España para los próximos 4 años va a ser la campeona de Europa de fútbol. ¿Cómo ven toda esta circunstancia que hemos vivido estos días, estas profusiones de banderas, de vivas Españas, etcétera, etcétera? Bueno, yo sinceramente no es que sea una gran aficionada al fútbol, pero claro, ante un acontecimiento ya de esta envergadura, es que aunque no quieras, te metes un poco en materia. Y bueno, me parece alucinante. O sea, la verdad es que el acontecimiento, es digno de que sea todo lo alucinante que queramos, pero bueno, a la vez la cantidad de gente que arrastra el fútbol, y sobre todo cuando es un partido tan decisivo como ha sido este, es una auténtica pasada, tanto el previo como el día del partido, porque el domingo era algo alucinante. O sea, toda la gente estaba pendiente de la televisión, todo el mundo quedando con unos, con otros, los amigos, a ver dónde nos reunimos, dónde lo vemos, como el acontecimiento del día, de la semana. Y la resaca todavía que se está viviendo de estos hechos es tremenda. Entonces, a mí me parece fenomenal que seamos campeones de Europa. Mi enhorabuena a la selección española, a su entrenador, etcétera, etcétera. Pero no deja de hacerme pensar un poquito que fíjate cómo se une la gente ante un fenómeno deportivo, y luego a lo mejor ante cuestiones, no quisiera calificarlas de más trascendentales, pero de mucha importancia, sin embargo, están ahí presentes esos separatismos que son, bajo mi punto de vista, muy preocupantes. Y has dicho que todos estaban detrás del partido, habría que decir como en lo de Axteris. No, en una pequeña aldea había algunos que deseaban que hubiera ganado Rusia, etc. También es verdad. Eso puede ser también porque la gente busca como disculpa una manera de vivir que a lo mejor es propia del pueblo español, que es el juntarse, el buscar a los hermanos, el poder tomar una caña, el poder festejar algo, el poder abrazarse, etcétera, etcétera. Entonces, aunque sea a través del fútbol, esa unidad se produce, o esas ganas de celebrar, o ese momento de felicidad, aunque sea por el fútbol, que no deja de ser importante, por supuesto, pero a lo mejor no es lo más importante. Es una excusa para realmente unirse y celebrar. Realmente el deporte en general siempre es una excusa, porque si hablamos de fútbol, ya lo estamos viendo. Si es Fórmula 1, incluso, a lo mejor hasta un partido de tenis, que puede ser más minoritario ese deporte, pero si es una final importante, Nadal, tal, también la gente se une y la gente está pendiente, y todos quedamos con los amigos, incluso aunque no nos interese demasiado, pero siempre es una disculpa, yo pienso, para juntarte y tal. Y no sé si es unos por otros que nos vamos dejando llevar, y al final es una marea de gente impresionante. Y sobre todo para sentirnos orgullosos de la bandera española, porque a veces pasan los años y no sabemos a veces a qué país pertenecemos. O sea, pertenecemos a comunidades autónomas, hay un ensalzamiento de esas nacionalidades tan peculiares y tan pequeñas, que al final nos olvidamos de que pertenecemos a un mismo Estado, que es el Estado español. Entonces, por lo menos, salen esas banderas, fíjate, hasta los chinos la ven. Sí, efectivamente. Sin embargo, yo sí que ahí no relaciono demasiado el significado que puede tener, enarbolar una bandera española. No creo que en estas manifestaciones públicas y masivas
que se producen, pues, por ejemplo, en este caso con el fútbol, se le dé el significado a la bandera española. O sea, no sé, es, bueno, pues ese momento de euforia, pues algo hay que levantar. Entonces levantas la bandera porque lo hace uno, lo hacen todos, las venden hasta los chinos, se cuelgan en los balcones, etcétera, etcétera, pero yo no pienso que se le dé el significado que a lo mejor debe de tener, o sea, de patriotismo, o sea, no, yo no lo uno, el deporte y el sentimiento patriota. Pues si de algo se quejaban en el País Vasco, precisamente, el público, hablando un poco de las celebraciones y todo lo que había supuesto ganar la Copa de Europa y haber congregado 17 millones de personas frente a un televisor, que vamos, es increíble, es que precisamente había mucha gente del País Vasco que decían que no habían podido salir a la calle a celebrarlo, porque salir con la bandera de España parece que no era lo más políticamente correcto, ¿no? En Vitoria, en San Sebastián, yo he oído estos días a gente quejarse de no poder salir a celebrarlo simplemente, que a lo mejor en su casa, cada uno de forma íntima si quieres celebrarlo, pero no pues como el resto de España, a lo mejor en fuentes públicas, en plazas, era pues eso, la bandera colgada del balcón, era todo como muy festivo, ¿no? Y de eso se quejaban precisamente, de no poder a lo mejor expresar ese sentimiento o lo que sea, ¿no? Públicamente. Entonces, claro, bueno, de hecho algún diario y la prensa vasca ni siquiera reconoce, ni siquiera nombra ni habla del triunfo de España en la Eurocopa, sino que habla de Luis Aragonés o cita otras cosas, pero no hace mención al triunfo del fútbol español. Sí, queriendo dejar de lado una realidad política, claro, y es que son enfrentamientos entre estados, que están los jefes de Estado en los partidos, que suenan los himnos nacionales, etcétera. Quiere decir que tiene toda... muchos han dicho estos días, sí, no, es que no hay que confundir la política con el deporte, no, pues es que son ceremonias absolutamente cargadas de política y que si no, no serían capaces de movilizar a tantos millones de personas. Digo que no, es impensable pues que un partido que no tuviera unas connotaciones políticas y nacionales pues alcanzara unas cuotas de audiencia que recuerdan las que se alcanzaban en los tiempos del franquismo, precisamente, de la televisión única. Lo que pasa es que yo creo que sí es cierto que por un lado fue exagerado cuando ni siquiera hubo telediario, cuando llegaba la selección española a la Plaza de Colón, pues se hizo un seguimiento de cómo iba ese autobús, de cómo bajaban del avión, etcétera, etcétera, y ni siquiera hubo telediario ni en las cadenas principales. Eso sí que yo pienso que es demasiado exagerado. Y sí me da pena que vivamos en este momento mediático donde lo que prima es lo que vende por encima de lo que realmente es necesario, que nos sentamos informados. Eso sí que... No hubo telediario y luego, vamos a ver, la ciudad de Madrid la colapsaron. O sea, vamos a ver, a mí me parece muy bien que lo celebren, el triunfo y demás, pero vamos, dejar Madrid colapsado en hora punta, en pleno centro. Vamos a ver, habrá mucha gente que aunque lo quiera celebrar, pues también tendría que ir a trabajar, salir de trabajar, bueno, moverse por la ciudad y no ha podido. Entonces, bueno, sí que es un poco exagerado también y bueno, yo creo que un poco sin sentido. El pan y el circo que demanda la ciudadanía y claro, que... en momentos difíciles a lo mejor nos agarramos un poco a un clavo ardiendo, a algo que es claro, una celebración, ¿no? Sí, nos agarremos o nos hacen que nos hacen agarrarnos, claro. Es decir, se decía siempre tradicionalmente que en la época del franquismo, es decir, cuando España ganó la Copa anterior, en el año 64, porque es curioso como que se ha presentado a veces como por fin en democracia hemos logrado, no hombre, que esto tampoco es una novedad tan impresionante en la historia de España, pero se decía que en la época del franquismo, cuando se acercaba el 1 de mayo, cuando había manifestaciones, pues ponían un partido de fútbol por televisión. Ahora el fútbol es una droga que está permanentemente en televisión. Claro. O sea, seguramente si se ha sobrepresentado todo lo que ha supuesto la Eurocopa estos días ha sido como una especie de anestésico o de tranquilizante para la que está viniendo. Precisamente ayer el ministro Solbes reconocía que la no crisis va a durar unos trimestres más y que es previsible que a finales del 2009 comiencen a repuntar los buenos datos. Mientras tanto, en estos últimos días, el lunes terminó la jornada de declaración de la renta y a partir de ahí la bolsa ha ido bajando, las remesas que los emigrantes envían al exterior pues han disminuido,
ha bajado pues, los porcentajes de venta de pisos, de coches, ha aumentado los precios al consumo, el combustible, la luz también ayer. La luz aumentó también el día 1, una cosa tremenda. Claro, se dice que el verano va a ser una especie pues de entretenimiento, que al fin y al cabo pues vienen luego los Juegos Olímpicos chinos en el mes de agosto, pero que el otoño puede ser entretenido, ¿no? Hombre, es difícil, o sea, ¿cómo es posible que alguien que haya dicho en el mes de marzo, como es Pedro Solbes, que todos esos datos de crisis o no crisis habían tocado techo, cómo es posible que antes de las elecciones sea capaz de decir algo así y ahora mismo haga esas manifestaciones? Esto es terrible, o sea, realmente eso es solo se puede tachar de mentira y bueno, no sé qué explicación. Evidentemente no es verdad, porque si no, no hubiera dicho lo que es. Y la crisis está ahí, y me hace falta. También ayer comenzaron las rebajas en muchas comunidades autónomas, van de forma escalonada y han sido una especie de fracaso, entre comillas, el inicio de las rebajas. Siempre eran como el día estrella de principios de verano, donde se congregaba cientos o miles de personas en los centros comerciales, y este año llegándose ha sido por un bikini, exacto, por llegar el primero, entrar el primero, a las puertas el Corte Inglés y tal. Y este año parece que no ha habido nada de éxito, incluso que se prevén que los porcentajes de rebajas sean elevadísimos, que llegan al 70%, porque hay muchísimo stock en todas las tiendas, ¿no? De todo tipo, de ropa, de todo tipo de producto, ¿no? Eso es porque hay crisis. Si hubiera una época de florecimiento no habría mucho stock en las tiendas. Si ya el gobierno reconoce una situación delicada, pues entonces vamos a ver si hay crisis o no hay crisis. ¿Habéis observado que Rajoy, recién salido del Congreso Valenciano, convertido en comentarista deportivo de la cadena Serie de 4, en estos días, precisamente ayer, los medios de Prisa pues le dieron ya con un mayor porcentaje de popularidad que a Zapatero, etcétera, etcétera? ¿Esto es verdad o esto entra dentro todo de algún ajuste de esos de ultratumba? Bueno, yo la verdad, como no me creo nada de las encuestas de tal, pues no le doy una gran fiabilidad. Lo que sí está claro es que, bueno, si el equipo de gobierno nos sume en una crisis de la que no es que no sea capaz de gestionar y de sacar a España pues a flote, lógicamente el candidato opositor pues ganará simpatías, digo yo. O sea que a lo mejor muchas veces uno las gana por uno mismo y otras veces pues las puedes ganar por la ineptitud de, bueno, pues en este caso de los gobernantes que tenemos ahora. Reformulo la pregunta. Entonces, ¿está Rajoy convirtiendo el grupo Prisa o Prisa está lanzando a Rajoy? ¿Cómo? Pues no lo sé. No me metas en un compromiso. Yo me quedo ahí con esas palabras de Cristina, que dice ella que no cree lo de los datos y todas las estadísticas. Y yo, es algo que para mí no acabo de entender. Es decir, el presidente dice que la crisis es opinable. A mí me parece terrible que alguien diga que eso es opinable. Es decir, ¿a qué hacemos datos? Tendremos que hacer caso a los datos que nos dan. Si no hacemos caso a los datos, no hacemos caso a las estadísticas, no hacemos caso a lo que el pueblo siente, ¿a qué tenemos que hacer? ¿Qué es opinable? ¿Cómo va a ser opinable algo que forma parte de nuestras vidas, que es nuestra economía, que es la que nos permite vivir de una forma o de otra? Esa pérdida de calidad que ¿cómo puede ser opinable? Entonces hay que creer en los datos. No, esas palabras de Zapatero son palabras políticas, que quedan muy bien, pero no dicen nada. La realidad es la que es y es la que todos sentimos. O sea, pérdida de poder adquisitivo, bueno, etcétera, etcétera, que ya hemos dicho aquí muchas veces. Claro, exactamente. Exacto. Entonces, bueno, eso es la realidad, lo que está en la calle y efectivamente la crisis. Nos queda muy poco tiempo. Nuria quería decir algo importantísimo. Yo creo que los datos efectivamente yo creo que son absolutamente manipulables, es decir, cada uno puede interpretarlos de una forma y convertir algo negro en algo blanco en función de cómo lo muestres o cómo lo expreses o lo hagas ver, ¿no? Yo creo que la realidad es la de cada uno de su casa, es decir, sabe perfectamente lo que hay en su casa, lo que le cuesta o no pagar su hipoteca, su préstamo, la luz, la comida, es decir, esa es la realidad, no la que nos presentan, es la que cada uno tiene. Y la realidad es que puedes ir a cualquier entidad bancaria y te dicen que se han disparado los índices de morosidad, que hay grandísimos problemas en
muchas casas, no hablo de empresas, hablo de casas, de señores, de particulares, ¿no? Eso para mí es la realidad, no los grandes números que a lo mejor se nos escapan a todos. Muy bien, pues muchas gracias a las tres. No apaguen el televisor, va a ser muy poco la electricidad que van a consumir viendo unos minutos de anuncios y viene la segunda parte de Teatro Crítico, hoy sobre la séptima generación de la izquierda. Buenas noches.